Estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora del día o de la noche en que estén viendo este video. Vamos a explicar brevemente cuáles han sido los modelos económicos que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país, empezando a brindar especial atención a partir del sexenio de Díaz Ordaz. Comenzamos. ¿Qué son los modelos económicos? Son las formas en que cada país va a gestionar sus recursos, distribuir sus ingresos y satisfacer las necesidades de la población a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel nacional. En cada uno de estos modelos, la empresa tiene un papel muy importante porque las empresas van a ser organizaciones que se van a transformar a medida que cambian estos modelos económicos. Las empresas más exitosas van a ser aquellas que pueden transformarse de una manera más acorde a las necesidades de los tiempos. Y para transformar nuestras empresas es necesario conocer nuestra realidad política, económica y social. Las economías ya consolidadas han demostrado que el crecimiento económico se da con el paso del tiempo. Y estos proyectos llamados modelos económicos se van implementando en diferentes etapas de nuestra historia. El proyecto económico postrevolucionario, que va a explicar brevemente cuáles son los antecedentes del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador que vamos a ver con Gustavo Díaz Ordaz, es el modelo de sustitución de importaciones que fue implementado en los años 30 por Lázaro Cárdenas. El modelo de sustitución de importaciones no tenía otra finalidad que cambiar las importaciones por la protección de las economías locales y las economías nacionales. Se buscaba proteger de esta manera al campesinado y también la industria nacional frente a los embates del extranjero. De allí que Lázaro Cárdenas concentrara las fuerzas obreras, las fuerzas campesinas y buscara posteriormente expropiar los ferrocarriles y, por supuesto, el petróleo para crear empresas paraestatales como lo fue Pemex. Después de la expropiación petrolera, se desata un conflicto en el mundo que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, Estados Unidos e Inglaterra se habían mostrado hostiles a comprar el petróleo mexicano que Lázaro Cárdenas había expropiado. Lázaro Cárdenas muy hábilmente les dice que si no querían que ellos comprar el petróleo, la Alemania de aquel entonces sí estaba interesada en adquirir este recurso. Esto dio como consecuencia que Estados Unidos e Inglaterra buscaran acordar con el gobierno mexicano una venta exclusiva de petróleo, la cual se incrementó con el conflicto armado, además de la compra de otros productos como era la seda y el algodón. Los presidentes más representativos del milagro mexicano son
Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y López Mateos. Posteriormente, con el despilfarro de Miguel Alemán Valdés, el presidente Adolfo Ruiz Cortines y López Mateos buscaron una forma de aminorar los recursos. De esta manera hicieron una economía cuyas bases serían la austeridad y el combate a la corrupción. Posteriormente tenemos el desarrollo estabilizado, la petrolización de la economía, cuyo máximo representante es José López Portillo. La petrolización de la economía duró un suspiro debido a conflictos internacionales y la baja del precio del petróleo, y por lo tanto los presidentes a partir de Miguel de la Madrid hacia Enrique Peña Nieto tuvieron que buscar opciones económicas implementando un controversial modelo llamado neoliberalismo. Vamos por partes. Comencemos con uno de los presidentes representantes del desarrollo estabilizador y uno de los que apenas alcanza a arañar cierta bonanza de lo que fue el milagro mexicano. Este presidente es ni más ni menos que Gustavo Díaz Ordaz. A Gustavo Díaz Ordaz le toca gobernar en un país con una economía estable, en el que la expansión de la clase media era constante. Sin embargo, también le toca un momento de muchos cambios, en el que la Guerra Fría era parte de la tensión internacional y nacional, por lo que él se ve en la necesidad de proponer un tratado que se va a denominar el Tratado de Tlatelolco, en el que México le va a decir al mundo que ante tanta inestabilidad entre las potencias mundiales, que era entonces la URSS y Estados Unidos, México no iba a entrar en la carrera armamentista y que podían estar tranquilos y que los países de Latinoamérica que quisieran adherirse a él lo podrían hacer, y este tratado fue firmado en Tlatelolco. Otra controversia es que en 1968, gracias a la firma del Tratado de Tlatelolco, nuestro país aparece como un abanderado de la paz, por lo que el Consejo Olímpico ve en México un buen lugar para llevar a cabo las Olimpiadas. Sin embargo, estas se comienzan a realizar a la par que la represión estudiantil que hubo en prepas y universidades, las cuales culminan en la matanza del 2 de octubre. El pretexto por el que se perseguía a los estudiantes era acusarlos de peligrosos, de comunistas, un discurso que tanto gobierno como medios de comunicación tenían muy bien aprendido. Esto genera la dispersión, el encarcelamiento y la cooptación de líderes estudiantiles. Quienes sobreviven se van al interior del país y crean grupos guerrilleros. Estos grupos tienen cabida y tienen simpatía debido a que, si bien la economía del país era estable, seguía habiendo una desigualdad social que mantenía a muchas personas dentro de la marginación social. El siguiente presidente que representa el desarrollo estabilizador es Luis Echeverría. Luis Echeverría había sido secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz y
llega a la presidencia con la sombra de rechazo, sombra que trata de quitarse, tratando de que su política se percibiera como una política amiga de los refugiados chilenos, de los refugiados uruguayos y de todo refugiado que estuviera huyendo de una dictadura, así como busca que se le perciba como amigo de los estudiantes, por lo que al año de comenzar su mandato inaugura el CCH. Esta fama le dura muy poco, cuando el 10 de junio de ese mismo año golpea a los manifestantes durante la fecha 10 de junio, quienes protestaban por un gobierno, quienes buscaban que el gobierno fuera más democrático y que la economía fuera más humana y humanitaria. Le responden con grupos paramilitares llamados halcones, y estos halcones desaparecen a muchos manifestantes y dejan en el hospital a otros tantos. Y hubo también varios asesinatos. La inconformidad es tal que en el estado de Guerrero y al norte del país se desatan grupos guerrilleros encabezados por el maestro Lucio Cabañas y el maestro Genaro Vázquez. Y en Monterrey y Guadalajara emerge la Liga 23 de septiembre. En 1972 se crea el Infonavit y el CONACYT. Para dar apariencia de apertura democrática, la ley electoral de 1973 se reforma, bajando la edad del voto de 23 a 18 años. Durante este sexenio aumenta el crecimiento del gasto público del 22% al 31% y la economía petrolera se incrementa al haber encontrado nuevos yacimientos en la sonda Cantarell. La respuesta de por qué a Luis Echeverría no se le conoce como el presidente representante de la petrolización de la economía es que cuando se descubren los nuevos yacimientos en Cantarell, él ya iba de salida. Cuando José López Portillo toma la presidencia, prácticamente la toma con una gran noticia, que era el descubrimiento de estos yacimientos. López Portillo, entusiasmado por estos recursos con los que contaba el país, habla de dejar atrás el desarrollo estabilizador por la administración de la abundancia. Lo primero que hace es incrementar los salarios en todos los empleados del gobierno. En 1980 disminuye el precio del petróleo. Esta jugada de los mercados era algo que López Portillo no había contemplado. Ni siquiera estaba totalmente de acuerdo en buscar opciones para evitar la devaluación del peso que esta crisis de la disminución del precio del petróleo conllevaba. Así que entre haciendo bien y mal las cosas, busca nacionalizar la banca, lo cual solo debilita la economía mexicana ya golpeada por la disminución de los precios de crudo. Esto en 1981
hace que la economía nacional tuviera una caída considerable, lo cual solo propicia que se multiplique la deuda externa y se devalúe el peso hasta en un 400%. Muchísimas empresas se van a quiebra, se endeudan hasta el triple las personas y muchísimos trabajadores pierden su sustento. Para tratar de salvar un poco esta ya precaria economía, el presidente Miguel de la Madrid implementa el programa del neoliberalismo económico, que consiste en disminuir el gasto en el sector público para revender estas instituciones, de esta manera privatizarlos con el pretexto de que dichas empresas ya no servían y que las manos de los particulares podrían modernizarlas. Esto hace que muchísimas fuentes de empleo se pierdan, se descuide el campo y aumenta la migración hacia Estados Unidos. El peso en el sexenio de Miguel de la Madrid se devalúa un 55% y la moneda mexicana se devalúa hasta un 192% en los mercados internacionales, lo cual a su vez hace que la bolsa mexicana de valores se comience a hundir. Esto aunado a la pésima gestión que tuvo su gobierno cuando atiende el terremoto del 19 de septiembre de 1985, haga que la sociedad mexicana comience a desconfiar del Partido Revolucionario Institucional. Incluso esto se puede apreciar dentro de las mismas filas del PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ya fallecido Lázaro Cárdenas, funda el Frente Democrático Nacional para desentenderse del PRI y de sus políticas, creando una opción económica más amable y más acorde a las necesidades populares. Esta propuesta económica y política hizo que muchísimos mexicanos votaran por el Frente Democrático Nacional, que después se convertiría en Partido de la Revolución Democrática, PRD. Sin embargo, en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas pierde ante el candidato priista Carlos Salinas de Gortari en un flagrante fraude electoral que le concede el triunfo al PRI. Carlos Salinas de Gortari inicia con la sombra de la ilegitimidad. Trata de redimir un poco su imagen privatizando empresas paraestatales, y este dinero en algún momento dio la impresión de que México tenía tantos recursos que estaba a nada de insertarse en los países del primer mundo. A la par emprende reformas constitucionales al artículo 27, en donde acaba con la repartición ejidal, dividiendo las tierras en pequeños propietarios a los que les es más fácil arrebatárselas de esta manera. El artículo 130 constitucional también fue reformada porque iba a otorgar el reconocimiento legal de la Constitución mexicana a la Iglesia Católica. En 1994 firma el Tratado de Libre Comercio,
en el que abre las puertas a las maquiladoras que vienen de Estados Unidos. Y esto abarata la mano de obra mexicana, pero le da los elementos para insertar a México como miembro de la OCDE. Desafortunadamente, el TLC no detiene la devaluación del peso y también del Producto Interno Bruto. La devaluación del peso tiene un 8%, que es muy poco, pero de todas maneras, dada los socios comerciales con el que México estaba haciendo negocios, pues fue un golpe muy duro para su economía. Esto se resiente en la caída del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto no es otra cosa que la suma de todos lo producido en México, y pierde su valor todo lo producido en México un 6.2%. Esto hace que los bancos quiebren, haya despidos, inestabilidad laboral y bueno, tenemos también inconformidad sobre todo en los grupos indígenas que resienten todos estos vaivenes económicos del mercado y de un modelo neoliberal fallido que ya se estaba cobrando sus primeras víctimas. Esto hace que los indígenas se junten en la organización guerrillera conocida como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se da a conocer el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, un 1 de enero de 1994. En marzo es asesinado el candidato priista Luis Donaldo Colosio. Se rumora que Luis Donaldo Colosio estaba en contra de estas políticas económicas tan agresivas promovidas por Carlos Salinas, que el mismo Salinas fue el que lo manda a asesinar. Esto hace que la gente, los votantes mexicanos, tengan miedo, tengan incertidumbre al futuro y nuevamente voten por el PRI al sentir que era el único partido que les podía dar estabilidad. Tenemos a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo comienza su sexenio con base a un error. Él congrega a empresarios e industriales a una cena en Los Pinos, en donde les dice que sean patriotas, que se viene una crisis económica bastante fuerte y que es necesario que no saquen su dinero del país. Fue un error porque inmediatamente cuando saben de la noticia estos industriales, estos banqueros y estos empresarios, lo primero que hacen es retirar sus inversiones, su dinero del país. Llega la crisis económica y México prácticamente no tiene con qué hacerle frente. Esto provoca que se caiga la bolsa de valores mexicana, que se devalúe el peso. Y teniendo en cuenta que México en ese entonces todavía era el hermano mayor de América Latina, las economías latinoamericanas resienten esta devaluación que se conoce como efecto tequila, porque la economía de México hace que caiga la economía de Brasil, provocando el efecto samba, y posteriormente la de Argentina, provocando el efecto tango. En todos estos países hubo pérdidas de empleos, crecimiento hasta en un 30% de las deudas bancarias, y por lo tanto la población en su mayoría resiente la disminución del poder adquisitivo. Por si fuera poco, años después, los banqueros
que habían sido afectados por esta crisis se hacen un autopréstamo sacando el dinero de los ahorradores para rescatar sus bancos, y el gobierno mexicano, al ver que este esfuerzo era insuficiente, lo que hace es hacer esta deuda de los banqueros una deuda pública. El PRI, a su vez, se va a caracterizar por mantener en este sexenio una política de los derechos humanos bastante opaca, con las masacres de Acteal y Aguas Blancas, así como las cuestionables políticas de pacificación que tenía el gobierno mexicano con el EZLN. Todo esto hace que el pueblo mexicano se decepcione una vez más del PRI. Esta decepción se va a manifestar en el año 2000 con la llamada alternancia en el poder, en el que por primera vez el partido Acción Nacional toma la presidencia. Durante el gobierno del panista Vicente Fox, el crecimiento económico de nuestro país fue bastante lento. El Producto Interno Bruto pues tardó también en recuperarse. La creación de empleos fue bastante lenta, presenta dificultades, y se podría decir que todo esto hace que la economía nacional esté prácticamente estancada a comparación de otros países de América Latina. Esto pues nos deja mucho que desear como país, porque México siempre había sido un país que había crecido frente a sus pares latinos. Una de las obras que Vicente Fox hace para subir la reputación de su gobierno es la construcción del aeropuerto en la zona metropolitana de Texcoco, un aeropuerto que tuvo pues bastantes controversias al momento de su construcción, porque fue un proyecto en el que un proyecto que se comienza a realizar a costa de miles de las tierras y del encarcelamiento de cientos de ejidatarios de la población de San Salvador Atenco. Inicia su presidencia Felipe Calderón. Felipe Calderón también llega bajo una sombra de controversia, porque se piensa que se roba que comete fraude contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Durante su sexenio crece el Producto Interno Bruto, pero un 1.9%, mientras que la tasa de empleo informal se incrementa un 50%, ya que no existía la creación de empleos formales. Por tal motivo, los desempleados ascendieron hasta 2.5 millones de personas, lo cual es muchísimo en un país donde en esas fechas la población era mayoritariamente de jóvenes que no pudieron colocarse en un empleo decente y que pues engrosaron las filas de la economía informal en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se incorporaban a las filas de la delincuencia productora de estupefacientes. Por otra parte, la elevación del precio del maíz y la tortilla golpea fuertemente a la economía mexicana al ser productos que conforman la canasta básica.
Calderón continuó el proceso de privatización del sector público y pone sus miras en el sector energético, en la empresa que antes se conocía como Luz y Fuerza del Centro, así como permite adquirir playas a los extranjeros, iniciando una nueva venta que se va a ver reflejada en las playas de Baja California, de Cancún, de Tulum y de Playa del Carmen. Esta venta también le va a dar continuidad el próximo presidente, que sería Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que durante el sexenio de Calderón se lleva en nuestro territorio una de los más terribles conflictos armados que se conocen como guerra contra el narcotráfico. Con Enrique Peña Nieto, el PRI regresa al poder. Enrique Peña Nieto va a continuar con las reformas estructurales que fueron promovidas durante el sexenio de Calderón. Peña Nieto va a fijar sus miras en la reforma energética, comenzando con el petróleo. Divide Pemex y prácticamente lo abarata y lo deja. Y deja gasolinerías a la inversión extranjera. Así como promueve la compra de diversas franquicias del crudo para abastecer gasolineras. Así como aprueba la reforma energética, se aprueba la reforma laboral, educativa y de telecomunicaciones. Estas reformas logran que el Producto Interno Bruto pueda crecer en un 2.4%. Si bien es cierto que hubo un incremento en el PIB, esto no se reflejó en los bolsillos de los mexicanos, quienes continuaban con una pobreza bastante notable y una economía informal. Y bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Yo espero que este pequeño video informativo sobre los distintos modelos económicos y los sexenios de Díaz Ordaz, Enrique Peña Nieto, les sea bastante informativo para que puedan realizar sus actividades. Que tengan una bonita tarde.